La actualidad en tu idioma, testigos del acontecer mundial. Su atención puede estar en el lugar equivocado. Aquí comienza Current Affairs. Conexión Londres, Tel Aviv. Muy buenas noches desde Tel Aviv, Israel. Samuel Ángel, bienvenidos a un nuevo episodio de Current Affairs, Conexión Londres, Tel Aviv. Soy Samuel y hoy vamos a tratar un tema que va más allá de los titulares. El resurgimiento del conflicto entre Israel e Irán y las implicaciones geopolíticas de los más recientes acontecimientos, sobre todo los que pasaron hace un par de semanas con los 12 días de guerra total entre Israel y la República Islámica de Irán. Israel anticipa que en el futuro Estados Unidos permitirá nuevos ataques contra Irán si es que creen que el régimen de Teherán intenta reactivar su programa nuclear. Todavía no sabemos si lo van a hacer o no, después de que varios de sus reactores nucleares fueran destruidos. También usando las bombas del avión de guerra B-2, ¿no? Lo que llaman Mother of All Bombs, la madre de todas las bombas. Según un reporte reciente, Jerusalén ya está preparando para un escenario futuro. Ojalá que no sea pronto. Durante una escena en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, ambos líderes celebraron los ataques conjuntos, más que todo por parte de Israel, y ya al final de esta corta guerra por parte de los Estados Unidos. Pasaron el mes pasado sobre las instalaciones nucleares iraníes, después de un reporte de la Agencia Atómica Internacional diciendo que el enriquecimiento de uranio en el programa nuclear de Irán estaba en niveles de no return, de no vuelta. Y bueno, después de esto se vio una de las ofensivas más intensas del siglo XXI. En Medio Oriente y alrededor del mundo, Cristian, ¿cierto? Del 13 al 25 de junio, Israel llevó a cabo una campaña aérea a gran escala, golpeando objetivos claves en, en los reactores nucleares de Natanz, Isfahan y Fordo, con el respaldo de los Estados Unidos, que usó municiones perforantes de búnker para alcanzar los complejos subterráneos donde Irán almacenaba, según expertos, unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Cabe indicar que para que se cree una bomba nuclear, tiene que haber 90% de enriquecimiento. Pero, ¿qué dicen los expertos? Que del 60 al 90 es un paso, mejor dicho, corto. Y bueno, ¿qué pasó cuando Israel atacó todos estos objetivos, tanto nucleares como militares, porque también se llevaron unos cuentos generales eh, de Irán? Y bueno, casi el mismo día, la respuesta iraní no tardó. Más de 100 misiles balísticos cayeron sobre ciudades israelíes. Durante 12 días causaron solo 28 muertes. Pero esto eran misiles que destruían edificios enteros. Uno de ellos cayó cerca a mi casa y puedo decir que por la ubicación geográfica o por un milagro, a mi apartamento no le pasó nada. Pero esa no fue la suerte que pasó con más de 28 personas que perdieron su vida y los miles de heridos. Porque Israel tiene sus sistemas de defensa, como lo sabemos, el David Sling, la cúpula de hierro, pero la sofisticación de los del programa de los misiles balísticos de Irán, tan grande que muchos de esos misiles pudieron evadir los sistemas de defensa y causar destrucción. Algunos impactos afectaron hospitales, como lo vimos en el Hospital Soroka en Beersheba,
universidades y edificios residenciales. Uno de los lugares es el Instituto Weizmann, que es uno de los de escuelas de ciencia más reconocidas del mundo, donde se perdieron años y años de investigación. Y bueno, el conflicto se detuvo gracias a una intervención diplomática de último minuto liderada por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y negoció un alto al fuego. Fue exitoso, pero lo siento precario, Cristian. En paralelo, básicamente se apoya a que cese el fuego entre Irán e Israel, pero por otro lado, la administración de Donald Trump apoya una operación militar futura en Irán. Lo dijo Witkoff, Marco Rubio, Donald Trump. Es claro, Estados Unidos apoyaría una operación militar futura en contra de Irán. Si ven que este régimen quiere volver a desarrollar armas nucleares o por lo menos enriquecer más de lo debido. Entonces, la pregunta aquí, Cristian, es, ¿estamos ante fin de una confrontación con este cese al fuego o simplemente ante una pausa estratégica para Israel e Irán? Y también saber que esto no es un conflicto reciente. Esta rivalidad ideológica entre Irán e Israel lleva décadas, en especial desde la Revolución Islámica de 1979. ¿Qué tan lejos puede llegar esta confrontación, Cristian? ¿Y qué papel está jugando Estados Unidos realmente? ¿Qué posibilidades hay para evitar una guerra total? Bueno, primero que todo, saludes desde la calurosa Londres. Estamos entre unos 30 a 32 grados hoy, creo. Tengo el ventilador aquí cerca porque por lo general en Europa no hay muchos aires acondicionados. Hay Entonces, falta de aire acondicionado. las Sí. estructuras de esos países están hechas para el frío, o sea, no para el calor. Entonces, en los últimos años, pues es una locura porque llegas el verano y Sí. los ventiladores se acaban. Bueno, entrando ya al tema. Con lo de Irán es una cosa muy loca porque es un país tan pequeño como lo es Israel, país de 10 millones de habitantes tiene Israel, más o menos, Ya van entre para 10 millones de habitantes, ya, ya están en 9 millones, ya casi van a y alrededor solamente de 8 millones son judíos, los demás son 7 minorías, millones y pico son judíos y el resto son minorías, musulmanes, cristianos y otras denominaciones religiosas. drusos también, ¿no? Los drusos sí que es una minoría, es una religión monoteísta única. De ellos hablan árabe, pero es una religión que no tiene nada que ver con el Islam. Tiene que ver con un profeta bíblico que se llamaba Itro. Sí. Bueno, volviendo al tema, es muy loco que un país tan pequeño vaya en contra de una nación de cuántos millones son los iraníes, 90 millones, 80. 7 millones de personas. 100 millones de personas, ¿no? Y la capacidad balística que tiene Irán o que tenía hasta el momento es basada mucho en tecnología antigua porque tienen una capacidad muy grande en cuanto a la cantidad de armamento que tienen, pero Israel La cantidad jugó de personal que pueden reclutar. que pueden reclutar, pero Israel manejó puntos quirúrgicos, ¿no? Que fue lo que hizo, porque Israel no tiene la capacidad 8 millones o 7 millones y pico de personas para enfrentarse a tranquilamente 20 millones de que estén dispuestos a ir a batalla. Entonces lo que hizo Israel fue irse por aire, localizar puntos y dañarlos. Entonces, en este momento, ¿qué pasa? En este momento es, Israel tiene hegemonía sobre el espacio aéreo iraní. ¿Qué tan lejos puede llegar la confrontación? Como tú mismo lo dijiste, esto parece que fuera una parada estratégica, ¿no? Perdón, una parada estratégica para tomar fuerzas. Porque a pesar de que aparentemente se destruyó el proyecto iraní nuclear, dicen que
no está confirmado, pero dicen que mucho del uranio enriquecido salió de las bases antes de que Estados Unidos Bueno, atacara las bien, bases, ¿no? desde que Estados Unidos atacaron. Entonces, y no solamente eso, o sea, en estos momentos con el 60% de un uranio enriquecido no les basta para una bomba atómica, pero pueden crear bombas sucias, ¿no? Que es básicamente bombas con cargamento nuclear que no va a generar una explosión como la de una bomba atómica, pero puede contaminar un rango muy amplio de un territorio, ¿no? Y no solamente la Y opción nuclear, ya existen las armas químicas. Se sabe que Irán utilizó también armas químicas en su guerra que tuvo contra Irak. Tanto iraquíes como iraníes usaron armas y químicas. usaron a los niños, ¿no? Usaron niños. Irán para entrar al territorio iraquí, porque había mucho territorio minado, llevaban niños y les daban juguetes y les prometían cosas, entonces mandaban a los niños al frente a que activaran las bombas que llaman en Colombia quiebrapatas, ¿no? Que es Horror. minas antipersonales. Entonces utilizaban los niños para limpiar las zonas. Ese es el nivel del régimen con el que Israel tiene que No enfrentarse. solamente eso, estamos viendo de imágenes de 2025 en las ceremonias en las ceremonias vigiles de los militares que fueron asesinados en los ataques israelíes. Se ven mujeres musulmanas poniendo a sus hijos, diciendo que ellos ofrecerían a sus bebés como mártires. ¿Cómo podemos saber que con todo lo que los organismos internacionales, sobre todo las Naciones Unidas, que ha tenido un énfasis muy grande, el respeto a la infancia, en la protección a los niños? ¿Cómo podemos ver que un país que aparentemente también firma los derechos humanos, los niños puedan ser considerados mártires? También lo vemos en la franja de Gaza. Yo creo que los niños no deberían estar expuestos a los conflictos, deberían estar afuera, pero los grupos terroristas islámicos los ponen como peones. Y eso es una cosa que cuando uno ve imágenes de ese estilo, quiebra mucho el corazón, la verdad. Sí. Es lo que hemos hablado en otros videos o en otras intervenciones, que es básicamente, nosotros como occidentales concebimos el mundo y la sociedad de una manera, pero la gente, estos pueblos de Medio Oriente, tienen una concepción del mundo muy diferente. Si lo vemos, la mayoría de los pueblos del Medio Oriente no tienen democracias per se establecidas. La mayoría son regímenes o son algún tipo de monarquía. Ellos no están acostumbrados y no están interesados en una democracia. Es la manera en que ellos conciben el mundo, esa es su tradición y lleva cientos de años así. Entonces, tratar nosotros de entender dentro de nuestro raciocinio occidental cómo conciben ellos el mundo, que es para nosotros importante y valioso y tiene todo el mérito de ser defendido y respetado, no es exactamente lo mismo para ellos. O sea, entrando con los niños, pasando por los derechos de las personas LGTBI, ellos no tienen la misma concepción de nosotros. O sea, es muy difícil, se nos hace muy difícil ver esto desde nuestro punto de vista, pero tendríamos que tomarlo desde el punto de vista de ellos. O sea, ellos asimilan y entienden que para ellos mejorar su situación política, económica, o que es más importante el honor que la vida de sus hijos. Y si el honor o depende de que sus hijos mueran, ellos están dispuestos a hacerlo. O sea, son pueblos que llevan, antes del Islam, inclusive tenían ese tipo de mentalidad. Creo que en la historia hay una parte en Irán que hablan sobre el dios Moloch, que básicamente llevan a los niños también y los sacrificaban al dios Moloch. O sea, son tradiciones que ellos vienen siguiendo desde hace miles de años. Que entró el Islam y cambió
mucho, pero ellos siguen teniendo ese tipo de mentalidad, ¿no? Del honor, de que si una mujer es vista descubierta, pues no merece ya vivir, que si una mujer es abusada sexualmente, ya no vale, esa mujer no vale y es mejor que muera. Tienen leyes como un testimonio de una mujer no vale lo mismo de un hombre. Un testimonio de una mujer vale la mitad de un testimonio. Creo Entonces, que lo para que haya vemos un... reflejado en la República Islámica de Irán. Es uno de los primeros países que ha adoptado una ley de Sharia muy estricta y que ha tenido un montón de fallos a los derechos humanos. Mira cómo ejecuta personas LGBTQ+, también personas disidentes políticos, periodistas, es tremendo. También puedo decir que a mí me gusta mucho seguir los bloggers de viajes, porque también soy un viajero constante y puedo decir que esas personas que siempre han dicho, he visitado casi todos los países del mundo, casi siempre cuando van a países como Irán o Corea del Norte, siempre dicen, estos son de los países que dan más miedo, más allá de lo que sería violencia o crimen de calle, que es algo que es mucho más común en Latinoamérica. Pero en Irán dice que da miedo, parece que hasta, hasta las paredes tienen cámaras, seguramente porque el régimen es muy poco popular, es muy represivo y sabe que tiene la inteligencia israelí. Pero es así y no es así, porque ya hemos tenido por lo menos varios blogueros latinos, entre esos hay un colombiano, que hace poco inclusive estuvo en Irán antes de la guerra, pero ahí entra otra vez de nuevo como es la mentalidad que tienen ellos. Él entró siendo hombre y él no tenía que tener ningún código de vestimenta. Si hubiera sido una mujer, por mucho que sea occidental, tiene que cubrirse hasta cierto punto, porque esa es otra cosa. Si una mujer no se cubre bien, quiere decir que la mujer está disponible para ser abusada. Entonces, si una mujer llega a estos sitios y no sabe cubrirse, no sabe seguir los protocolos, como una mujer tiene que comportarse ahí, puede llegar a pasar muy mal. Pero como hombres, los hombres no, los hombres son personas de pleno derecho en estos países, ¿no? Como lo digo otra vez, o sea, el testimonio de una mujer vale la mitad. Para que un testimonio de una mujer sea un testimonio, tiene que haber dos mujeres. Entonces, a ese nivel vemos con respecto a lo que nosotros pensamos y asumimos como nuestras constituciones y nuestros valores en Occidente, ellos tienen otros valores totalmente diferentes, que están más basados en el honor, ¿Cuáles crees que vamos a comparar las tres religiones de Abraham, que son el Islam, primero que fue el judaísmo, después de ahí salió el cristianismo y subsecuentemente una cierta mezcla de las dos de una manera resultó siendo el Islam. Ahora, vengo de religiosa, hemos estudiado la Biblia y la ley oral y he estado muy consciente en lo que dicen los libros, en lo que muchas leyes dicen, que hoy en día puede sonar un poco ilógico cumplir todas estas leyes hoy. Y está hablando que también son leyes que en la moralidad de hoy no tienen sentido. Ahora, hay lo que el libro dice, pero también está la interpretación. Entonces, ¿cuál es la diferencia particular que tiene el Islam con el judaísmo y el cristianismo? la diferencia principal, y volvemos al tema otra vez de Occidente, es que el cristianismo creció con el judaísmo. O sea, el cristianismo es una rama de en algún punto que salió del judaísmo, ¿no? Entonces se creció, hubieron inclusive muchos ataques antisemitas de los cristianos hacia los judíos no hace más de 200 años. Hace 500 años estaba peor.
Entonces, ¿qué pasó? Occidente se creó en base a un constructo social y a un constructo político y educacional judeocristiano, con valores cristianos dentro de países cristianos, pero con muchos conceptos que vienen de la raíz del judaísmo. Entonces, ¿qué pasó? Porque ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es una religión que es la religión de los esclavos que en algún momento se rebelaron, porque nunca, no se estableció Israel, porque eran grupos tribales, pero no se estableció Israel como nación, como un estado, hasta que no salieron los esclavos, no se rebelaron los esclavos en Egipto y salieron. Entonces, esto es la religión de los esclavos. Entonces, es muy duro, es muy difícil para todas estas reinos que eran en esa época tener una nación de esclavos o ex esclavos que establecieran un país. Entonces, esa idea de los esclavos rebelándose, esa idea de traer a Occidente las ideas de que todos somos iguales, de que todos los hombres somos Claro, creados y a iguales, el renacimiento, y claro, indicar de que en las revoluciones sociales de hace 300 años, si es, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y todo lo que pasó en la Revolución Francesa, que fueron momentos determinantes en formar la sociedad occidental y formar lo que es la democracia. Una y de todos esas están instituciones basados, es la igualdad, esa igualdad que tienen los y todos están cristianos basados, y los judíos. y todos están basados en la Biblia. Les guste más a la gente o les guste menos, todos están basados en la Biblia, que la Biblia es un concepto judío-cristiano. O sea, la Biblia cristiana es un concepto judío-cristiano, con muchas cosas de las raíces judías, Sí. que en algún momento el cristianismo se separó de los dogmas tradicionales del judaísmo, como la circuncisión, como guardar el sábado, como para la gente de Occidente era como muy pesado todo este tipo de leyes. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Nos encanta todo lo de peace and love, todo lo de como que todos somos iguales, como que solo Dios, papá. Pero es que tantas leyes, amemos una cosa diferente, que como que se adapte a nuestra manera de ser. Entonces, ¿qué pasó? El judaísmo con el cristianismo crecieron a la par y construyeron lo que es hoy Occidente. Mientras que el Islam estaba Y totalmente cabe indicar apartado. que los judíos y los cristianos siempre convivieron, incluso con los pogroms, incluso con todas las persecuciones que tuvieron, vivieron y coexistieron Entonces, los ¿qué pasa? judíos. Fueron dos grupos religiosos o dos grupos étnicos que crecieron a la par. Tanto el judaísmo o los judíos influenciando en Occidente, como el cristianismo influenciando en los judíos también, porque Claro. muchas de las ideas y de los libros que hay dentro del judaísmo vienen de análisis entre los clásicos griegos, o sea, los clásicos grecorromanos, como Sócrates, como Platón, mucha de los análisis se hace entre el judaísmo para analizar el mismo judaísmo, vienen de ideas y de conceptos o de estructuras mentales que vienen de estos grandes sabios. O sea, hubo ese intercambio entre sabios intelectuales en toda la historia de la creación y el surgimiento de Occidente hasta nuestra edad moderna. O sea, los judíos y cristianos crecieron juntos con todos sus problemas, con todos sus ataques, con todos intentos de exterminar al pueblo judío, crecieron juntos y los unos se impregnaron de cosas de los otros, mientras que el Islam creció Sí, pero sí me aparte. gusta. El Islam no creció con estas dinámicas de poder, porque eso es una cosa, el judaísmo y el cristianismo son como dos hermanitos. Entonces, el hermano mayor o el hermano menor, y el uno quiere un juguete, ese también quiere el mismo juguete, pero el otro no quiere comerse los frijoles, pero entonces esos dos hermanos que y ya se volvieron adultos, y ya como que, ya para qué vamos a pelear, si es que ya cuando niños, pero entonces el Islam es como el tercer hermanito que no estuvo ahí peleándose con los otros dos. Entonces, todas esas peleas y todos esos conflictos entre cristianos y judíos nos llevaron hasta lo que es hoy Occidente, donde tenemos derechos para las comunidades gays, derechos para las mujeres, derechos para los niños, no hay trabajo Por infantil. ejemplo, podemos ahora en el occidente tener conceptos como protección de las comunidades gays, cuando en la Biblia es un concepto erróneo.
Entonces, como las interpretaciones más dogmáticas o más extremistas, como nosotros lo llamamos el día de hoy, fueron interpretadas de otra manera y hoy en día el cristianismo tiene otro tipo de fuerza y también otro tipo de mensaje. Sobre todo lo vimos después de las declaraciones del anterior Papa Francisco, donde ya se puede ver como una coexistencia de la comunidad gay. Entonces, ¿cómo estas sociedades pueden agarrar también ciertas partes de su creencia que pueden ser dogmáticas o extremistas y poder aplicarlas el día de hoy, donde muchas de esas prácticas, o como por ejemplo la Inquisición, ya no se practican? Lo que pasa es que hay una cosa muy importante, que fue el cisma, la división. Dentro del mismo cristianismo hubo una división, un cisma, ¿no? Era el catolicismo siempre, que católico significa universal, la iglesia universal, y se separó de su hermanito del norte, que fueron los protestantes, los calvinistas, los luterianos y toda esta gente. Hubo un cisma en el cristianismo. Entonces, ese cisma en el cristianismo años después ayudó a que la iglesia se separara del Estado, porque el Estado y la iglesia eran uno solo. Los reyes tenían su poder y su autonomía, pero tenían que responder frente al papa, entre muchas El cosas. Papa coronaba a los reyes en El papa certificaba, daba el visto bueno al rey, pero el rey era rey porque era descendiente de esa línea. Entonces, el Estado y la religión estaban estrechamente unidos, y era el sí. cristianismo y el Estado. Entonces, ese rompimiento, ese divorcio de que, ok, ¿qué opino con la edad de las luces, con la edad de la ilustración? Esto empezó con mucho antes de los franceses, pero los franceses fueron los que pusieron como la pauta para seguir esta división entre Estado y religión. Entonces, gracias a todas esas peleas entre judíos y cristianos y todos esos pogrones y todo ese tipo de cosas de que la iglesia daba opinión sobre el Estado. Entonces, toda esa que es una evolución de peleas, de muchas peleas, llegó al punto de que saben que no, el Estado es una cosa Sí. y la religión es otra. Entonces, gracias a eso, por eso se llegó a lo que se llega hoy en día con los derechos de las personas gay, que dentro del cristianismo o la religión ortodoxa clásica no está bien visto y está algo en contra de natural. Pero como ya la religión no dicta las políticas de Estado, el Estado es laico. Entonces, el Estado es un ente que tiene que velar por sus ciudadanos, ¿no? Sean de la religión que sean del género que Basados sean. en la ley bíblica, o sea, Basado es basado en derechos y en ideas bíblicas, sí. pero que se ampliaron y de alguna manera sacaron el concepto principal fuera de la religión y lo volvieron laico, que es básicamente, todos somos iguales ante la ley y para los estados algo muy importante, todos somos iguales para pagar impuestos. Por eso Israel desde su creación, en su declaración de independencia, fue declarado como un Estado judío y democrático. Y la democracia, que incluso no es de los judíos, es más de los griegos, pero fue la manera política en la cual los judíos decidieron gobernarse. A lo contrario de los árabes y los musulmanes. Pero Ojo. es por eso mismo, porque ellos no tuvieron la ventaja de vivir, de los dos hermanitos vivir juntos y estarse peleando todo el tiempo. Y un hermanito más abusivo que el otro, ¿no? En este caso era el cristianismo más abusivo sobre el hermanito judío. Entonces, pero a algún punto ellos crecieron, se volvieron adultos, que es la modernidad. Entonces, ya dejémonos de pelear, ya estamos viejos, ya estamos adultos. Vamos a crear estamentos que vigilen los derechos de ambos, vamos a trabajar juntos. Entonces, ese ¿Y es el cómo problema. explicas que con todos estos organismos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo ahora podemos volver a ver antisemitismo, odio, violencia? Todo lo que hemos querido evitar durante los últimos 80 años parece que se está volviendo a repetir. Es un antisemitismo. Primero hay que entender que el antisemitismo y cualquier tipo de discriminación o de problemas raciales o étnicos o religiosos entre personas siempre ha O estado, nacionalista, es que el o antisemitismo, nacionalistas, el siempre ha estado. antisemitismo agarra tantos,
tantos temas de la vida que no se puede definir de una sola manera, Sí, ¿no? siempre ha estado el odio hacia los otros, hacia los que son diferentes a mí, siempre ha estado y siempre va a estar, hasta el punto en que la educación en Occidente nos lleve a desdibujar esas barreras que tenemos mentalmente. Siempre ha estado y siempre va a estar. Pero la Pero entonces sociedad hay occidental no pun- ha hecho. hay puntos en la Ahora no lo historia, ha hecho de buena manera. hay puntos en la historia en que estos miedos o estos odios se exacerban más Sí. que en otros momentos. Cuando el pueblo judío ha pasado recientemente por crisis o ataques o ha sido asesinado, ese antisemitismo como que baja, como que, pobrecitos. Pero cuando el pueblo judío ha estado en condiciones buenas de prosperidad y todo eso, como que eso sube. Entonces, los más recientes han sido, eso ya tenemos que hacer un video sobre eso, han sido manifestaciones antisemitas orquestadas y planeadas, o sea, no es antisemitismo de alguna manera como, digámoslo, natural o muy orgánico, que sea desde que la gente, no, todo ha sido a través de, esto lo vamos a hablar en un video, Lo a que está través del, pasando en Australia, lo que está pasando en Australia no es un antisemitismo simple, es un acto deliberado de un grupo que quiere hacerle daño a la población judía de ese país. Lo estamos hablando cuando destruyen propiedades, automóviles, cuando ponen los grafitis, F the Jews, son cosas claras. ¿Sabes qué me recuerda toda esta hora de antisemitismo que está pasando en Australia, que acaba de indicar que siempre ha sido uno de los lugares favoritos de los judíos? Recuerda que los judíos, el 90% de los judíos deciden vivir en 10 países y 10 de estos países son democráticos. Uno de ellos es Australia y algo que me hace reflexionar acerca de todos estos actos de vandalismo, lo que pasó en el restaurante de Yalshani que se metieron 20 personas porque el restaurante es israelí y lo que pasó de que querían quemar una sinagoga con gente adentro. O sea, esto nos recuerda a tragedias medievales. Pero al final de días me recuerda mucho lo que pasó en Venezuela, en la sinagoga Mari Pérez, hace ya más de 15 años, cuando personas se entraron a la comunidad judía Mari Pérez, que es un lugar con seguridad. Lo hicieron con tanta planeación y con tanto odio lo que fueron grafitis con cosas, mensajes neonazis o lo que hicieron de poner los rollos de la Torá en el piso, que es uno de los pobres irrespetos para el judaísmo. Me recuerda mucho eso, porque yo viví eso, no personalmente, pero sí me acuerdo cuando pasó y nos da un mensaje claro de cuando los judíos tratan de tener una buena vida, de progresar en sociedades y de repente pasa un montón de inestabilidad que tiene que ver tanto con la inflación como con los conflictos que está pasando hoy en día con Ucrania y con Israel y Palestina, pues todo eso tiene una exacerbación de discordia y de odio. Y desafortunadamente los judíos son los que más lo están viviendo estadísticamente hoy en día. lo que pasa es que Más que siempre cualquier otro grupo, Cristian. Más que cuando han cualquier habido, tipo de grupo. cuando han habido estas erupciones de antisemitismo tan fuerte, no, vuelvo y lo repito, no es de manera orgánica. Casi siempre hay agentes, personas que se encargan de exacerbar este tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes son estas personas y quién los está dirigiendo y quién le está pagando? Esa es la pregunta. Irán tenía unos proxies, ¿no? O tiene unos proxies. Y hay Los algún, tienen, dicen que están callados. La inteligencia americana dice que muchas de estas células están calladas y están esperando el momento indicado a hacer un ataque. Y tienen no unos proxies. solamente dijeron eso, que esto puede volverse un problema en la próxima década. Tienen unos proxies que es Hezbollah y Hamas, especialmente, ¿no? Bueno, contando los Houthis también hay. Pero, ¿quién está detrás de Irán? Detrás de Irán está los cataríes, ¿no? Con una organización que se llama Qatar Foundation, que es básicamente
una organización que se encarga es una organización no sin ánimo de lucro, y muchas de las organizaciones de izquierda que hay alrededor del mundo están siendo financiadas por ellos. Y muchas de esas organizaciones son las que están armando y estructurando ataques y protestas contra las comunidades judías. O sea que todo esto no es orgánico, no es que la gente se aburrió en un país de los judíos y salió a marchar en contra de los judíos, no. Son nichos muy concretos. La mayoría de la población no está yendo a hacer las protestas. Son pequeños grupos de gente que se identifica como marxistas, como comunistas, como gente que está como fuera de la sociedad, como del ámbito social, anarquistas. Entonces, es gente son unos perfiles muy particulares de personas. O sea, el Una señor que se tiene, media, yo puedo decir, ahorita que sabes que estuve viajando 2 meses en Europa y tuve la oportunidad de conocer gente de muchas partes del mundo y de un montón de opiniones diferentes. Conocí personas árabes, conocí personas incluso palestinas. Y digamos que muchos de ellos sabían que vivían en Israel, muchos de ellos no, pero ninguna persona tenía una reacción como la que vemos en la media constantemente. Y creo que es una de las cosas que nos hace ver la media nos hace ver de que el mundo es antisemita. Y no es así. Creo que también la gente, independientemente de su nacionalidad, la gente tiene un criterio propio, la gente tiene una inteligencia. El problema es que sí, la gente extrema con el apoyo de estos grupos que no sabemos cómo es que están influenciando la sociedad de hoy en día, como lo es Calcatar Foundation y todos estos grupos. Y lo que, también puedo decir que los iraníes tienen células de inteligencia en todas partes, ¿no? entonces, ¿qué pasa? La clase media, el ciudadano a pie, muchas veces está hasta cansado de ver estas manifestaciones, porque le son molestas, obstaculizan el tráfico, la gente va a trabajar, Porque las personas, muchas veces son violentas. dañan propiedad privada. Entonces, el ciudadano común, el ciudadano a pie, no le interesa esto, ni siquiera le interesa lo que está pasando en Israel. Lo que le interesa es levantarse a las 6 7 de la mañana para ir a su trabajo, Sí. volver después de su trabajo a las 5 o 6 de la tarde, de pronto ir a tomarse una cerveza con amigos y volver a su casa y ya, listo. Ese es el ciudadano promedio occidental, digamos europeo, de Estados Unidos, Latinoamérica, ese es el ciudadano promedio. El ciudadano promedio lo que le interesa es pagar menos impuestos, ganar bien, tener dinero para salir a tomar, a viajar, a pasear. El ciudadano promedio lo que menos le interesa es saber de una guerra que ni siquiera está pasando en su país. Entonces, es un antisemitismo creado, ficticio. Lo que pasa es que hoy en día, como vivimos tan pegados al social media, a las redes sociales, entonces uno o dos amplifican a muchos. Amplificadas muchas, sí, es verdad. Entonces, es una percepción falsa o errónea. Entonces, ¿qué pasa? También hay cosas como se ha visto, o sea, hay manifestaciones que son, no sé, 100 personas. Entonces, depende del ángulo donde esté la cámara, dentro de la multitud se ven muchos. Otra cosa, o sea, se han cogido a personas que han utilizado videos viejos de otras manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que está para decir que son miles y miles y miles de personas ahí. Entonces, hay mucha manipulación detrás de todo esto. Las personas no saben ni lo que están odiando. Hay un video que se hizo viral hace unos meses de una chica de Nueva York que afuera en la fachada de un restaurante hay unas banderas y ella empieza a arrancar las banderas y a decirles que cómo apoyan a Israel y la gente que está ahí les sale y les dice, creo que fue la bandera de, La de bandera de Grecia Grecia. y le dice, ¿qué está haciendo? Y dice, no, ustedes, y dice, no, esta es la bandera griega. Ah, o sea, la gente no sabe ni siquiera, la gente se toma cosas a pecho y peleas ajenas y la gente no sabe en lo que está creyendo. La gente solamente escucha un discurso sin tener fuentes para hacerse un criterio propio de qué es lo que realmente pasa y cómo son realmente las cosas. La No, gente y sobre solamente, todo generalizar a la población judía israelí con las decisiones
políticas del gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu. Creo que no todos en Israel tenemos control bajo la situación. No todos, y como lo he dicho, la mayoría de los israelíes quieren que ya la guerra se acabe. Y creo que generalizar y echar a israelíes de restaurantes en Europa, como se ha visto en videos, me parece una cosa de mal gusto, porque realmente se tiene que abrir un diálogo. Y bueno, esperemos que así sea. Chris, fue un placer hablar contigo hoy y nos vemos a la próxima. Esto es Cohen Affairs. La actualidad en tu idioma, testigos del acontecer mundial. Su atención puede estar en el lugar equivocado.